chico de 15 años que recibe la información básica para integrarse en el mundo social, ¿en qué tipo de situaciones necesita leer? Necesita leer en situaciones públicas, por ejemplo, documentos oficiales, periódicos, folletos, situaciones educativas, en situaciones de interés personal, como pueden ser novelas, cartas, textos informativos, etcétera, o en situaciones ocupacionales. Y todo eso tiene unos determinados porcentajes representativos en los materiales que se utilizan en PISA. Otro criterio es el tipo de textos. Debe haber textos continuos y debe haber textos no continuos, es decir, gráficos, diagramas, mapas. La mayoría deben ser continuos, pero los no continuos deben estar representados, y también es interesante que haya textos mixtos que tienen parte continua y no continua, porque los hay en los textos normales, y textos múltiples. Es decir, cada día más los chicos tienen y nosotros tenemos que integrar información de varios documentos. Y en tercer lugar, las preguntas. ¿Qué tipo de tareas, qué tipo de preguntas se hacen? Pues hay preguntas de acceder, recuperar información, hemos visto algunos ejemplos, de integrar, interpretar, por ejemplo, la pregunta primera de Macondo es una típica pregunta de integrar, interpretar, y de reflexionar, evaluar. También hemos visto en Macondo y en otros textos preguntas de reflexionar, evaluar. Esos son los tipos de preguntas que hay en PISA. ¿Cuáles son las instrucciones? Las instrucciones son usar la información para responder preguntas. Eso quiere decir que un chico puede leer primero el texto y luego ir a las preguntas, leer primero las preguntas y luego ir al texto, leer el texto muy rápidamente y no completamente y luego ir a las preguntas. Es decir, cada uno lee utilizando estrategias diversas según él piensa que le va a ir mejor. Pero el acento es utilizar la información. Eso quiere decir que la competencia lectora, que es lo que mide PISA, no es exactamente igual a la comprensión lectora. Competencia lectora incluye comprensión, obviamente, incluye comprensión, pero va un poco más allá de la comprensión, porque hay que tomar decisiones. Decisiones respecto a esta información, ¿me es útil o no es útil? ¿La respuesta está suficientemente respondida con esto que he dado o no está? ¿Necesito releer el texto o no necesito releer el texto para responderlo? Son decisiones que se toman. Insisto, y eso implica comprensión y un poquito más.